Son las personas más santas que han venido a esta cabina, donde ha habido de todo, quiero confesarlo. No, es un antrazo, un antrazo. Pero yo quiero comentar que incluso el Monseñor estuvo en la terna finalista del Premio Nobel de la Paz el año pasado, y hoy en Penguin Random House se está editando el libro El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, conversaciones con Bernardo Barranco y un prólogo de Javier Sicilia. Bienvenidos de verdad. Muchísimas gracias por recibirnos. Recibirnos en su antro. Es un antrazo. Es bonito, es bonito. Sí, allá de entrada decías, nos reservamos el derecho de admisión. Vamos a pasar. Cuéntenos primero que nada, ¿cómo nace este libro? Porque sí, es un libro que aparentemente hay que no se lee de un tirón. Puede uno consultarlo constantemente, pues, particularmente por la calidad de los personajes que en él participan. Su origen está aquí. Él fue el que me habló del libro y tú puedes platicar cómo nació esto. Pues en realidad no fue idea mía. La editorial me dijo, oye, Un mensaje divino. sí, vino como un rayo. Un rayo me cegó te totalmente. iluminó. Y en ese momento empecé a ver todo claro, ¿no? Sí, así pasa. La editorial me dijo, oye, sería bueno. Yo luego la idea, porque Monseñor Vera, en ese momento, estoy hablando hace más de 2 años, un poco más de 2 años, era un obispo que socialmente era muy aceptado en términos de medios por todas sus luchas, por todo su compromiso con mineros, con mujeres, con homosexuales, con migrantes, etcétera, pero al interior de la iglesia era una voz reducida, o que se le quería reducir al interior de la iglesia. Y en ese momento empezamos a hablar, las conversaciones, y uno de los grandes temas que surgen y que están en el libro son los grandes temas que el Papa Francisco ahora ha sacado. Una iglesia mucho más abierta, mucho más cercana a la gente, una opción por los pobres, ir a las fronteras, ¿no? E incluso hay un aspecto sobre el clericalismo que habla. Un poco la iglesia que tendría que ser, ¿no? Pues digamos, su origen fundamental. En cierto sentido. No, sin oropeles, sin ropajes, sin tanto numerazo, ¿no? Bueno, serían muy aburridos en los Borgia. Serían muy aburridos en los Borgia. ¿Ya ves cómo era? Bonita familia. Hijo, no, vámonos, Monseñor, porque algo se nos va a empezar a pegar algo acá. No, bueno, esa fue la idea. Entonces, y fue realmente delicioso. Fueron conversaciones en mi casa, en el Q, con los dominicos, hasta Parras fuimos. Fueron varias conversaciones. Yo diría que es un libro que se hace entre 2 presidentes y 2 papas, ¿no? Papas me refiero pontífices, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante. Son conversaciones en donde pues él da simplemente para abrir de boca. Cuando le pregunto sobre Calderón, él me dice, él es un hipócrita, me dice. Es un hipócrita y es un cristiano que ante Dios quién sabe qué cuentas va a dar. Así. Bueno, está. Ante el SAT ya unas muy malas. Ya tiene mucha cola. La Auditoría Superior de la Federación ya lo tiene entre ceja y ceja. Pero, digamos, don Raúl, digamos, en medio de unas dinámicas, unas inercias que te trae la iglesia en México y en el mundo, tal y como las conocemos, ¿por qué usted decidió o en qué momento decidió ser diferente? ¿En qué momento no quiso ser como Norberto Rivera y decidió ser como usted? O como Onésimo. O como Onésimo, no sé, que sería, digamos, un poco la antítesis. Digo, es de apreciación personal. Ahorita me acordé que por una situación muy curiosa, yo me caí de una mula en Guerrero. Y entonces, la mula empujó así, y yo cuando vi que la mula estaba doblándose, yo salté, entonces el empujón de la mula con el anca, y yo me impulso, di una maroma en el aire. Los catequistas se morían de risa, porque dice, ¿cómo lo hizo? Los obispos no nos caemos de cualquier manera. Entonces, ahorita me acordé porque estaba diciendo, bueno, ¿cómo listo? ¿Por qué? Bueno, la verdad, cuando la decisión que tomé cuando por mí mismo tomé decisión, yo fue entrar con los dominicos. Y fue entrar con los dominicos porque ellos me habían dado una idea muy, muy sui generis de lo que significa la presencia del Evangelio
en el mundo y que es la iglesia quien tiene que difundirlo. Entonces, yo entendí con los dominicos que el evangelio era para transformar la historia, que el evangelio era para mejorar, para cambiar la mentalidad, para cambiar las opciones del corazón y empezar a ser, personas de bien y empezar a construir el mundo de una manera diferente. Yo la verdad, eso fue digamos, si se pudiera decir en una opción fundamental, cuando yo decido entrar de dominico, dije, yo quiero ayudar a cambiar el mundo, porque este mundo no está bien. Mi carrera fui ingeniero químico, mi formación profesional fue ingeniero químico y tengo mi cédula profesional, les digo, para cuando venga la persecución. Sí, no fue Santo Domingo. Buscar trabajo. Entonces, la verdad, mi opción, dije, yo quiero ayudar a cambiar el mundo. Creo que estos cuates pueden ayudarme a mí y yo quiero ayudar a la orden. ¿Por qué? Porque en un curso que hice ya de una formación sistemática, social, teológica, con los dominicos de teología, en ese tiempo era yo estaba dentro del positivismo científico, pues no podía penetrar mucho a la teología. Pero el aspecto ya más pragmático, como lo social, la psicología social, el desarrollo, las coyunturas que se estaban viviendo en ese momento, empezaba el endeudamiento externo, empezaban los intereses de los grandes capitalistas del mundo a presionar a los países pobres y todavía ponerlos más afuera. Entonces, yo, sinceramente, sí lo entendí. Yo eso lo entendí. Entonces, de veras, esa fue mi opción fundamental, ayudar a cambiar la historia. Y cuantas veces yo pude, desde el principio, explicar el evangelio dentro de esta clave, yo platico que a mí me tocó estar en una parroquia en Bolonia. Yo estudié en la Facultad Teológica de la universidad que tenemos nosotros en Roma, los dominicos, Santo Tomás de Aquino, pero en la facultad que está en Bolonia, que estaba en ese tiempo. Ahorita ya esa facultad teológica ya no depende de nuestra Universidad de Roma, sino depende de una universidad que está en Bolonia, que puso la arquidiócesis. Y el arzobispo les pidió que se agregaran a esa facultad. Pero cuando yo tengo mi título de la Universidad de Santo Tomás de Roma. Entonces, me tocó estar en una parroquia poblada, que la mayoría de la población eran o académicos o empresarios, pequeños emprendedores, no pequeños, emprendedores medianos, y era gente crítica. Y además Bolonia era una alcaldía del Partido Comunista, por lo tanto privaba allí una mentalidad filosocialista, aún en los católicos. Entonces, para mí, empezar a predicar el evangelio en un ambiente distinto y esforzarme por hacer el evangelio, digamos, creíble en un ambiente, fue un reto desde un principio. Entonces, digamos, para mí, desde el principio el reto ha sido, incluso me he preocupado de hacer una pastoral organizada también. Con mi mente de ingeniero, si las cosas no están organizadas, no produces nada. Entonces, nos hace el puente. En un sistema, en una cosa que no es sistémica, no produce nada. Estar inventando. Entonces, sobre todo ahora que soy obispo, todo el tiempo en las diócesis donde he estado, a don Samuel tiene una organización a todo dar, pero yo llegué a ayudar una parte de la organización durante un sínodo. Yo entré en un sínodo y con don Samuel hicimos el sínodo y a mí me tocó ayudar a que se unieran. Había regiones pastorales, pero veía que no estaban bien articuladas y a través del sínodo dije, Samuel, tenemos que articularlas. Ahora, si me permiten, claro. yo descubro, y el lector lo va a descubrir a lo largo del texto, porque mucha gente cree que don Raúl nace revolucionario tal, a partir de Chiapas, que va ahí a boicotear el trabajo de Samuel Ruiz. Esa era un poco lo que es la opinión pública en general. Cuando yo empiezo a conversar y a rastrear la historia, veo que él viene
del movimiento del 68, siendo estudiante, este estudiante de ingeniería, él participa en todas las marchas, salvo una, dice, salvo la del 2 de octubre, pero él está ahí, y por supuesto en todos los debates, y él también es hijo de esta convulsión, de esta erupción que fue el Concilio Vaticano II, que es la ruptura con cosas antiguas de la Iglesia. Entonces, claro, y pasó pues, como Ciudad Altamirano en Guerrero, muy pobre, y entonces uno se va explicando como un proceso, digamos, gradual. Pero Raúl Vera no es un obispo, digamos, progresista que nace en Chiapas, o que fue convertido por arte de magia, por polvos mágicos, o por un brebaje por los indígenas. No fue una abducción. Es un proceso que uno va viendo lógicamente. Además, su formación es una formación tomista. Los franceses influyen mucho. Jacques Maritain, que es una persona muy importante, que fue en los años 30, 40 del siglo pasado, era catalogado como hereje, y después Pablo VI lo levanta. Personajes como Alex Morelli, que era un cura obrero, que lo marca. En fin, creo que es como parte de una generación importante en la vida de la Iglesia en América Latina, de lo que podríamos llamar la teología de la liberación. Esta es la herencia, digamos, y que hasta hace unos meses, hasta hace menos de un año, pensamos que estaba en extinción. Claro. Pero ahora con el Papa, pues don Raúl está reposicionado. Todo el mundo está asustado. Oye, pues ni preguntarle, monseñor, ¿cómo le cae el Papa Francisco? Como anillo al dedo. No. Yo a mí me preguntaron cuando, como fue un periodo desde el 11 de febrero que el Papa anuncia que va a renunciar el Papa Benedicto, aunque va a ser efectiva su renuncia el día 28 de febrero, sin embargo se sabe que ya va a haber una elección de un Papa. Entonces, la prensa mundial, y digo porque a Saltillo llegó primero Arte, que es una televisora franco-alemana, y luego llegó la BBC de Londres. Y no llegaron así de pasadita. Bueno. Llegaron y se estuvieron allí recorriendo algunas de mis aventuras pastorales, pero al final me dijeron, bueno, ¿usted cómo quiere que sea el Papa? Y yo me acuerdo de lo que dije. Yo quiero un hombre abierto al mundo de hoy, que ponga a la Iglesia recuperando el concilio, y que sea un hombre que hable directo. Ya no queremos el lenguaje diplomático, queremos lenguaje directo, claro, que compromete, pero además que le devuelva su cariz profético a la Iglesia, que en este momento debe hacerse presente la voz del Evangelio de una manera muy firme, en este momento en el que hay tanta exclusión y tanto desbalance y tanta asimetría y asimetrías gravísimas entre la parte del mundo que lo tiene todo y la gran mayoría de la población de la tierra, que cada día se queda con menos. Entonces, yo decía, y además que cambie el modo de gobernanza de la Iglesia, que el Papa tenga mucho más mediaciones, que el Papa tenga oportunidad. Eso decía yo decía eso. ¿Cómo entonces, lo logró? ¿qué? No, entonces, cuando los signos que da luego, primero que se llama obispo de Roma, que el día que él inicia su servicio a la Iglesia en una misa solemne, porque yo estaba en España, yo dije, yo quiero ver y oír. Entonces me fui a Roma porque sí podía hacerlo, porque yo tenía un compromiso que otro obispo me hizo favor, el obispo emérito, le dije, oye, tengo que consagrar el templo tal, vete tú por favor, y yo voy a quedarme aquí porque esto tiene que verlo. Entonces, yo lo oí hablar directo, su vestido era mucho más modesto, su casulla era mucho más modesta que la casulla de todos los concelebrantes, que eran los cardenales. Su lenguaje fue directo, y además cada vez que mencionaba a los pobres, que los mencionó varias veces, todo el mundo aplaudía en la plaza, se levantaban los aplausos, porque hablaba de los pobres, de la atención a los pobres. ¿Ustedes se acordaban de ellos ahí? Entonces, en este sentido, yo sí vi signos
signos muy buenos desde el principio. Luego el hecho de que luego no se fue a vivir a los aposentos pontificios, se quedó a vivir, porque es un condominio vertical. Es un condominio de interés social. Es un condominio vertical, la casa de la Santa Marta, y yo ya estuve hospedado allí. Tienes dos espacios. Tienes el espacio de la recámara y tienes el espacio donde tienes el escritorio. No, pues es como casas geo, casi. Entonces, bueno, pero un signo. Luego que si no se fue en la limusina, que si se fue en el... Luego, además, no salió con todo el estolón, sale así, sencillito. Y luego que pidió que oraran por él, casi que lo bendijeran. Cosas interesantísimas. Y luego que se fue, que en Brasil se fue al barrio, que ya a veces ahí se puso a tomar agua de coco, no sé qué tomó allí de un cuate que estaba vendiendo una... Bueno, total, son cosas que no se inventan. Y luego que se va a celebrar la Semana Santa, el Jueves Santo se va a lavarle los pies a los muchachos de varias naciones, pero son los del tutelar de menores, que le llamamos aquí, son los pequeños infractores. ¿En Tribilín donde estuviste, Miyagi? Donde cursé la prepa. No es cierto. Oiga, bueno, monseñor, mire, tenemos que hacer una pausa porque vamos a la cápsula informativa, pero regresamos inmediatamente para poder platicar con usted del libro El Evangelio Social del Obispo Raúl Vera, Conversaciones con Bernardo Barranco y prólogo de Javier Sicilia, editado por Penguin Random House. Y nada más unos minutitos más para que terminemos de hacer el exorcismo que nos prometió de esta cabina. Hay que sacar el diablo aquí esto. Hombre, aquí. Eso es una tarea tremenda. No sé si sea posible. Las pantallas se están moviendo ya. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Charros contra Gangsters.